Hola amigos y amigas del canal, el día de hoy el video va enfocado en proceso Mic-Mac y FluxCore. ¿Qué necesitamos para nosotros montar o tener nuestras máquinas, cambiar del proceso de revestida al proceso Mic? ¿Qué componentes o qué equipos debemos comprar? Entonces, para cambiar a este sistema, siempre vamos a necesitar, si vamos a trabajar con gas, pues obviamente nuestro cilindro del gas que tengamos pues en nuestra ciudad, donde lo podamos conseguir, sea CO2 o mezcla. Adicional a esto, un reloj o manómetro, el cual nos va a dar un flujo de salida de gas para la protección, para el alambre sólido, que es protegido con gas. Una máquina como esta, de estas vienen de muchas presentaciones, unas vienen multiproceso, esta viene 110 voltios nomás, y solo proceso Mic, no trae ni revestida, ni TIC, nada, solo Mic-Mac y FluxCore. Una marca Hobart, americana, aquí vemos pues los componentes, vamos a necesitar un rollo de soldadura. Si es alambre sólido, como el que tenemos en esta parte, este es un alambre sólido, que viene con un recubrimiento en cobre, es un baño muy delgado, el cual va protegido con gas. Lo tenemos en esta presentación de 5 kilos, en este tamaño. Y tenemos el FluxCore, que viene en varias presentaciones también, viene también de 5 kilos. Esta es presentación de 1 kilo. Vemos acá, les voy a mostrar acá la referencia, 0.8. De pronto los que trabajen con materiales delgados, lo mejor es este diámetro, el mínimo que puedan conseguir, que es 0.8 o igual a 0.30. Entonces vamos a hacer unas pruebas. Los que de pronto tengan equipos de revestida y se quieran pues como modernizar, por así decirlo, esto es una máquina, son muy buenas. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucho más rendimiento a la hora de hacer nuestros trabajos o para producciones en línea. Ya los que hacen mobiliario, que van a hacer muchas piezas de las mismas, esto nos va a dar mucho más rendimiento y pues va a compensar un poco, ya que por ejemplo el electrodo, les voy a enseñar acá un electrodo, los que trabajan de pronto con electrodo 6013, materiales delgados, siempre va a haber un desperdicio de soldadura, porque nunca nos la vamos a gastar toda, ¿cierto? Y esto igualmente nos lo van a cobrar, nos van a vender 1 kilo, pero pues siempre, si ustedes suman todas estas piecitas, va a haber desperdicio. Con comparación a este, no va a haber el único desperdicio va a ser el tramo que hay en la antorcha, del rollo a la antorcha, y va a ser va a ser el rendimiento de la soldadura, se va a gastar casi al 100%, un 99%, entonces no va a haber desperdicio pues de material. Y los trabajos van a ser mucho más fáciles de soldar. Con este podemos soldar materiales mucho más delgados, mucho más finos, calibres 22 hasta un poco más delgados, en proceso de punto a punto. Pero entonces ya vamos a hacer unas pruebas, pero el día de hoy vamos enfocados en este alambre. Ya si ustedes no sabían o conocían, es un alambre que no necesita protección de gas, el mismo es un alambre tubular, el cual trae el fundente internamente y nos va a dar una presentación parecida al 6011 en la soldadura con electrodo revestido. Es una presentación un poco similar a eso, ¿cierto? Entonces vamos a ensayarlo, vamos a ver cómo es el montaje. En estos equipos, otra cosa antes de montarlo, cuando trabajamos a gas, con protección a gas, la polaridad debe de ser positiva a nuestra antorcha. Nuestro electrodo pues, continuo debe tener la polaridad positiva. Ahora que vamos a trabajar con FluxCore, debemos invertir estos cables. Negativo va a pasar acá a la antorcha y el positivo va a ser nuestra masa o polo a tierra o tierra. Entonces ya vamos a proceder a cambiarlo y a proceder al montaje. Listo amigos, entonces aquí vimos, ya intercambiamos la polaridad. La mayoría de equipos vienen marcados, más o menos. Pues para tener referencia, algunos equipos traen acá adelante los conectores
Entonces es simplemente cambiar como el borne, los que traen acá, cambiarlo de polaridad y listo. Nos va a funcionar súper bien. Entonces procedemos a montar el rollo, siempre vamos a mirar el sentido de cómo se desenvuelve y el sentido de nuestros rodillos de arrastre. Algunos vienen diagonal, entonces tendríamos que ponerlo de esta manera para que el rollo se desenvuelva sin ningún problema. En este caso pues es a nivel, entonces vamos a ponerlo de esta manera. Aquí hay que tener mucho cuidado, vemos que viene acá enganchado. A la hora de desengancharlo debemos sujetarlo para que no se nos vaya a desenvolver solo y tengamos ya un enredo y se nos va pues, a frenar el motor. Aquí procedemos a poner nuestra tuerca, nuestro resorte. Debemos acá ajustarlo, que no quede el rollo muy suelto para que no se nos desenvuelva solo. Vamos a tener las tijeras pues a mano y con mucho cuidado, siempre sin irlo a desenvolver, vamos a despuntar. Bueno, lo introducimos en nuestra guía. Igualmente nos fijamos siempre que esté, el diámetro que estamos usando es 0.8 o 0.30. Listo. Vemos que la canaleta esté bien, las canaleticas con respecto al alambre, el diámetro del alambre. Y aquí procedemos a hacer acá el ajuste. Y listo, vamos a hacer una prueba. Listo, amigo, entonces siempre que vayamos a hacer el pase pues de nuestro electrodo continuo, siempre tener la antorcha sin curvas, lo más recta posible. Adicional a esto, siempre vamos, sea el alambre tubular, en este caso FluxCore, o el sólido, siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar la tobera y procedemos a quitar la boquilla de contacto. Esta siempre nos vamos a fijar que sea del mismo diámetro que es nuestro electrodo continuo. Este es 0.8, igual que el electrodo. Listo, ya procedemos lo más derecha posible. Nuestro cilindro cerrado para no ir a gastar gas. Siempre irle dando el ajuste acá al rollo, que no veamos que se nos desenvuelva solo. Bueno, aquí ya vemos que ya va saliendo. En caso tal, también podemos quitar nuestro difusor para que sea más libre pues la salida del alambre, ya que el difusor trae una rosquita y ahí también se nos puede enganchar y se nos puede frenar, para que tengan ahí en cuenta esa parte. Ya aquí procedemos a poner nuestra boquilla de contacto. Vemos que siempre ingrese bien la rosca. Este es un poquito más complicado de instalar este tipo de alambre. Es como más rígido que el alambre sólido, el otro es como más suave. Vemos acá que pase suave. Vamos a hacer la devolución, siempre vamos a apagar nuestra máquina. Despinamos los rodillos de arrastre y vamos a devolver. Listo. A esto ya le podemos instalar nuestra tobera. Y listo, ya quedó nuestro equipo listo para hacer las pruebas. Ya tenemos la polaridad cambiada. Listo, amigos, vamos a proceder a hacer una prueba. Lo tenemos en mínimo de voltaje y en 30 salida de nuestro alambre. Esta es la velocidad del alambre y voltaje. En esta ocasión tenemos FluxCore, podemos quitar nuestra tobera y trabajarlo de esta manera. ¿Qué pasa con esta manera? Hay que tener mucho cuidado
cuando vayamos a soldar en partes muy estrechas, porque esto va a estar en contacto y nos puede hacer masa, entonces se nos va a pegar nuestra boquilla o nuestro difusor, entonces se nos puede también dañar. Pero si estamos así en parte abierta, podemos trabajar para poder observar bien cómo hacer nuestro punto. Es un punto también muy efectivo. Vemos que genera un poquito de escoria. A ver si enfocan ahí bien el punto. Esto estamos trabajando un calibre de 1 milímetro. Vamos a hacer otro. Igualmente lo podemos hacer punto sobre punto. Vemos que el equipo trabaja muy suave. Vamos a tener una distancia entre 7 milímetros y 1 centímetro de nuestra boquilla de contacto con respecto al material base que vayamos a soldar, para evitar daños y que el arco sea muy bien, sea muy fluido. Aquí vemos un pequeño cordón, vemos que se genera un poco de escoria. Es una presentación similar a la de electrodo recio, pero pues un poco más limpia. Ahí vemos que es muy fácil soldar un calibre delgado. Es un calibre de 1 milímetro, tubo de 1 milímetro de espesor. Aquí lo podemos ver. Y vemos acá el tipo de cordón y la presentación que nos da. Es muy buena. Entonces, lo que le decía, también igualmente lo podemos usar con nuestra tobera. Adicional a esto podemos tener un producto para proteger un poco de las proyecciones, nuestro difusor y nuestra boquilla. Vamos a hacer otra pequeña prueba. Vemos acá una pequeña abertura. Vemos el punto. La verdad trabaja muy bien. Este tipo de soldadura lo podemos utilizar cuando vayamos a hacer trabajos en zonas abiertas donde haya mucha ventilación. Y ya el gas, cuando hay mucha ventilación, cuando trabajamos con la otra soldadura, el alambre sólido protegido con gas, el viento nos va a contaminar, se nos va a llevar el gas, entonces muchas veces nos toca abrir mucho flujo de gas y se va a desperdiciar para poder evitar que el viento pues se nos lleve y nos contamine la soldadura. Lo que hace este es similar a lo que trae el electrodo revestido por fuera, el recubrimiento, que es la protección. Este la trae interno, el alambre trae internamente en su núcleo, trae el fundente y la protección pues para evitar los poros y todo pues lo que haría pues el gas. Entonces ahí para que vayan entendiendo un poco pues sobre el tema. Ya si se nos pasa alguna cosa, nos lo pueden dejar en los comentarios. Tratamos de hacer pues lo más didáctico posible pues el tema de la explicada pues de las soldaduras. Y bueno muchachos, entonces continuamos. Igualmente podemos utilizar la boquilla, nuestra tobera, ¿para qué? En partes cerradas, que esto va a evitar que haga contacto, ¿sí ven? Esto siempre tiene un aislante. Acá vemos entre la rosca de bronce y nuestra tobera que es de cobre. Aquí vemos el aislante. ¿Para qué? Para evitar eso, que se nos funda o nos haga mal contacto y nos vaya a molestar. De esta forma igualmente podemos soldar. Igualmente vamos a tener 1 centímetro más o menos de retirada de nuestra boquilla de contacto al material base.
Igualmente, como es un material muy delgado, lo vamos a hacer sobre puntos. Ya un material mucho más grueso vamos a poder hacer un cordón. Ya vamos a ver en un ángulo de 1/8, podemos hacer un cordón. Y siempre en cualquier máquina debemos tener una buena tierra, que nuestro electrodo esté muy cerca o inclusive directamente en nuestro material base o muy cerca a lo que estemos trabajando. ¿Por qué? Para que haya un buen contacto y sea una soldadura muy impecable, no comience pues como a fallar o a hacer un arco cortado. Debido a esto, a que de pronto ponemos la masa muy retirada o un mal contacto entre la pieza y la tierra. Listo. Aquí podemos ya subir un poco el amperaje. No movimos la salida del alambre, solo movimos el voltaje y vamos a ver qué tal lo hace. Y lo mismo, lo vamos a hacer en sentido de arrastre, igualmente lo podemos hacer en sentido de empuje, pero en este caso lo vamos a hacer en sentido de arrastre. Está haciendo un movimiento circular y vemos lo suave que trabaja. Estamos trabajando con 110 voltios. Ahí podemos ver un poco como el chisporroteo, las proyecciones que salen pues de la soldadura, ya que esto crea una capa, como un recubrimiento, igual que el electrodo revestido, va a dejar una escoria superficial y ya vemos acá. Tenemos un poco de limpieza. Y podemos ver el tipo de cordón. Es un cordón muy aceptable. Es mucho mejor pues que en la manipulación con respecto a la revestida o la MMA. Ahí podemos ver. Lo hicimos con la tobera. Vemos en calibre de 1 milímetro y en calibre de 1/8. Tenemos las dos pruebas. Igualmente lo podemos usar sin la tobera para hacer cordones largos. Siempre fijarnos en nuestra boquilla de contacto que sea igual a la del electrodo continuo para tener un buen contacto. Esta boquilla es la que nos da el contacto con respecto al electrodo para poder que se genere el arco. Cuando esto está muy holgado, un diámetro muy grande, va a haber un contacto mal, entonces va a ser un chisporroteo y no va a soldar bien, para que tengan ahí pendiente eso. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro video. Entonces aquí les dejo pues para que tomen el pantallazo. Esta es la referencia. También la encuentran en presentación de 5 kilos, mucho más grande. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con esta soldadura? Que no necesitamos el gas. Podemos hacerlo pues al aire libre y no va a haber ningún problema. Este es un poco más costoso que nuestro electrodo pues sólido. Es más costoso, pero de todas maneras las prestaciones son muy buenas. Ya vimos acá en calibres delgados de 1 milímetro. Es muy fácil, es mucho más fácil que la soldadura por electrodo. Igualmente el que quiera cambiar pues o modernizarse en el tema pues de la soldadura, lo invito pues a que lo hagan. Esto no es una mala inversión, sinceramente es muy buena. Va a haber una producción mayor, va a haber una presentación de trabajos muy buena. Entonces muchachos, es simplemente ser juiciosos, siempre estar mentalizados en mejorar nuestros procesos. Entonces amigos, espero el video les guste, sea de utilidad, nos den like, se suscriban a nuestro canal y nos dejen todas las dudas en sus comentarios para así poder hacer próximos videos sobre el tema del flux que queda pendiente o qué dudas se les generó debido al proceso. Entonces muchachos, nos vemos en un próximo video y muchas gracias.